de sentir lo que sintió Israel al llegar al Mar Rojo. Israel se encontró entre la espada y la pared, o quizás deberíamos decir entre la espada y el agua, entre la espada y el mar. El pueblo de Dios se sintió atrapado, vulnerable y cuestionando los planes de Dios. Y quizás en algún momento también te preguntaste, ¿está Dios realmente guiando mi vida? ¿Está Dios detrás de todo esto? ¿O simplemente dónde está Dios? Éxodo 14, el pasaje que hoy nos convoca, es el relato de cuando lo imposible se encuentra con el poder de Dios. El pueblo de Dios está atrapado entre el mar y el ejército más poderoso de la tierra en ese momento. Y todo parece perdido. ¿Dónde está Dios en estos momentos? Porque Dios los llevó hasta este punto. Y quizás la más honesta de todas las preguntas, ¿no era nuestra vida mejor antes de seguir al Señor? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Valió la pena seguir al Señor y estar en este punto? Hoy vamos a ver en este capítulo, en Éxodo 14, que Dios no comete errores, que Dios guía, que Dios salva a los suyos, que Dios destruye a sus enemigos, que Dios obra para su propia gloria, que Dios obra a pesar de nosotros y que vale la pena seguir al Señor, aunque por momentos nada parezca tener sentido. Acompáñenme a Éxodo 14. Vamos a leer todo el capítulo. Y sé que puede parecer quizás pesado, pero tenemos que acostumbrarnos a leer las Escrituras. Y acá no hay nada más sabio que yo pueda decir que leer las Escrituras. Entonces vamos a leer con paciencia, con pasión, las Sagradas Escrituras. Voy a leer de la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, para aquellos que están siguiéndome en digital. Quizás pueden seguirme por lo menos en la lectura en esta versión. Éxodo 14. El Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, en Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hairot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Dejanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería.
Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y toda la noche nos acercaron unos a otros. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Se quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, entre las 2 y 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraron con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Si tenemos que hacer un pequeño resumen de este capítulo, vemos que Dios ordena a Israel a acampar frente al mar y revela su propósito. Él se va a glorificar en Faraón o sobre Faraón. Faraón cambia de parecer, reúne su ejército y persigue a Israel. Israel teme al ver al ejército egipcio y se queja de haber sido sacado de Egipto. Moisés exhorta al pueblo a no temer y esperar la salvación del Señor. Dios instruye a Moisés a levantar su vara y reafirma que se glorificará sobre Faraón, sobre Egipto, sobre los egipcios y sobre este gran ejército. La presencia de Dios se interpone entre Israel y Egipto para proteger a su pueblo. Dios divide el mar mediante Moisés e Israel cruza en seco. Cuando Egipto intenta seguirlos, el mar vuelve y los destruye completamente. Israel ve la mano poderosa de Dios, teme a Jehová y cree en Él y en Moisés. Si tuviéramos que hacer una estructura, podríamos decir que vemos la iniciativa divina. Dios es quien dirige la historia, incluso al aparente peligro. Vemos la respuesta humana, temor y queja, lo cual contrasta con la fidelidad de Dios y con el poder que Dios había mostrado. Vemos una intervención sobrenatural. Dios actúa directamente, soberanamente, milagrosamente. Y al final vemos una reacción de fe, que es el propósito final. Israel teme y cree en el Señor y en el líder que éste había puesto. Creo que acá hay un énfasis bien claro. Dios obra soberanamente para glorificarse al salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. Dios obra soberanamente para glorificarse al salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. En este capítulo vemos algunos elementos que son claves. Mencionamos recién la iniciativa de Dios. Dios guía a su pueblo a una situación que parece límite. Él es el que endurece el corazón del faraón para que Faraón persiga con su ejército al pueblo de Israel. Dios toma la iniciativa.
Dios no está pasivo, Dios no está distraído, Dios no está ocupado, Dios está metido junto a su pueblo, obrando su plan de redención. Dios toma la iniciativa. Obviamente, otro de los elementos que vemos muy claramente es el poder de Dios. Dios abre el mar, Dios derrota a este ejército poderoso, Dios muestra cuán poderoso Él es y cuán soberano es. Otro elemento importante en este capítulo es que la salvación es del Señor. El pueblo de Israel no lucha. El pueblo de Israel simplemente contempla la salvación que Dios provee para ellos. Y por último vemos el propósito de Dios, que el pueblo tema y confíe en Él. Y como dice 2 veces en el capítulo, que Él sea glorificado. Creo que la verdad central de este pasaje es que Dios salva a su pueblo por medio de su poder soberano para que confíen en Él y le den gloria. Creo que este es el punto central, principal de este capítulo. Dios salva a su pueblo por medio de su poder soberano para que confíen en Él y le den gloria. Éxodo 14 está cargado de implicaciones sobre la salvación, la soberanía de Dios y la fe como respuesta del pueblo. Israel acaba de salir de Egipto después de 430 años de esclavitud, nada más y nada menos. Más de 4 siglos como esclavos en una tierra extranjera. Y ahora no tienen ejército, no tienen experiencia militar, son una nación esclava, débil, temerosa, que Dios está formando como una nación santa que debe aprender a vivir por fe y no por vista. La libertad que Dios les está dando requiere de confianza constante en este Dios libertador. Recuerden que Egipto era una superpotencia militar en la época. Sus carros eran los más avanzados en tecnología de guerra. Hay una mención específica en el capítulo, dice 600 carros escogidos. Esto es para mostrarnos el poderío que tenía esta nación. Estar atrapados entre el ejército egipcio y el mar, versículo 3, implica una trampa mortal según toda lógica. Nadie en su sano juicio quisiera estar en esa situación, entre el ejército más poderoso que te quiere aniquilar y el mar que no te provee escapatoria. El mar en la cosmovisión del cercano oriente representaba el caos, representaba lo incontrolable. Para Dios abrir el mar es mostrar dominio absoluto sobre el caos, sobre la confusión. Él tiene poder. El capítulo 14 que estamos estudiando está ahí incrustado entre 2 capítulos, capítulo 13 y capítulo 15. En el capítulo anterior, en Éxodo 13, Dios guía a Israel por un camino más largo, no los guía por el camino directo. Y eso es para evitar el posible desánimo de una guerra. Lleva a su pueblo hacia el Mar Rojo guiado por la columna de nube y fuego. Todo esto muestra que el lugar donde se encuentran atrapados fue parte del plan divino. Esta situación horrible, sin escapatoria, era parte del plan de Dios. Dios quería abrir el mar y mostrar su dominio absoluto sobre el caos. Ellos no estaban ahí por casualidad, ni por error de cálculo. Estaban ahí por la soberana voluntad de Dios. En el capítulo siguiente, capítulo 15, encontramos que el pueblo canta el cántico de Moisés, una adoración espontánea que interpreta teológicamente la experiencia del capítulo 14. Dios es guerrero, Dios es salvador, Dios es glorioso. Lo pudieron ver, lo pudieron experimentar y ahora están gozosos cantando a este Dios libertador. Esto nos muestra que lo que sucede en el capítulo 14 no es una batalla más con un pueblo más. El cruce del Mar Rojo y la destrucción de los egipcios fue un acto de salvación para la gloria de Dios con implicancias teológicas que vamos a ver en las Escrituras. Éxodo 14 es el clímax de la redención en el Éxodo. Vamos a ver cómo aún en los salmos cantan de esta obra maravillosa de Dios. Salmos 106 del 6 al 12.
Dice la palabra del Señor, nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar en el mar Rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Reprendió al mar Rojo y se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios y ni uno de ellos escapó. Entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Miren qué hermoso pasaje. Que tiempo después, generaciones después, seguían recordando las maravillas de Dios. Y el salmista dice, nosotros hemos pecado como pecaron nuestros padres, haciendo referencia a esta falta de fe que mostraron frente al mar. Versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no entendían tu poder, no entendían tus milagros, no entendían tu obrar. Fíjate lo que dice, no se acordaron de tu infinito amor. ¿Qué fue lo que Dios hizo con las 10 plagas? ¿Qué fue lo que Dios hizo con la liberación? ¿Qué fue lo que Dios hizo con la Pascua, el Cordero? ¿Qué fue lo que Dios estaba haciendo? Mostrando su infinito amor. Pero cuando llegó el momento de la prueba, se olvidaron. Se olvidaron que Dios los amaba infinitamente. Fíjense lo que dice el versículo 8. No obstante, después que se rebelaron, después que dudaron, después que desobedecieron, después que murmuraron, no obstante, en otras palabras, a pesar de, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Recuerden esto, Él lo hizo para manifestar su amor por su nombre, para mostrar su poder. En otras palabras, para llevarse toda la honra y toda la gloria. Los salvó a pesar de ellos, no porque lo merecieran. Los salvó por su carácter. También Isaías alude directamente a esta cena para consolar a Israel en el exilio. Les dice que Dios abre caminos donde no los hay. ¿Y qué evoca? La liberación en el Éxodo. Isaías 43, 16 al 17 dice, así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. El que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza, a una se echarán y no se levantarán, como mecha han sido apagados y extinguidos. El apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento cita el Éxodo e interpreta el cruce del mar como un bautismo del pueblo de Dios. Una purificación, una iniciación a la vida como pueblo del pacto. 1 Corintios 10, 1 a 2 dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Por lo tanto, Éxodo 14 no es solo una historia de un escape milagroso. Yo estaría pecando si me paro acá simplemente y decirles, no importa la situación que estés, Dios te va a dar la salida porque somos más que vencedores. No es ese el punto. Creo que no es solamente ver una lección de cuán poderosos somos. Creo que es todo lo contrario lo que está enseñando el pasaje. Éxodo 14 no es solo una historia de un escape milagroso, como Dios actúa a favor de su pueblo. El evento del Mar Rojo es el acto redentor central del Antiguo Testamento. Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud por medio de su poder y juicio sobre sus enemigos, Cristo libera a su pueblo de la esclavitud del pecado, Satanás y la muerte. Cristo nos da salvación por medio de la cruz y su resurrección. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y 1 Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios que libertó a su pueblo por gracia,
con poder soberano, es el mismo Dios que hoy en día libera, rescata, salva a su pueblo, también escogido por gracia. Así como Israel pasó de muerte a vida por medio del agua, los creyentes pasan de muerte a vida en Cristo, sepultados y resucitados en Él. Moisés es un tipo de Cristo como mediador. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Moisés se interpone entre el pueblo temeroso y el juicio venidero. Es un tipo de Cristo, el mediador perfecto que intercede por su pueblo y los guía hacia la salvación. Otro aspecto que podemos ver del Evangelio es que Dios pelea por su pueblo. En Éxodo 14:14 Moisés dice, el Señor peleará por ustedes. Esto anticipa la obra sustitutiva de Cristo. Jesús pelea por nosotros en la cruz, venciendo al enemigo final. Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado de los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En otras palabras, Dios no solo venció a sus enemigos, Dios expuso a sus enemigos. Dios se rió de sus enemigos. Dios fue glorificado sobre sus enemigos. Porque otro punto importante es que la gloria de Dios se nota en la salvación. Dios declara en Éxodo 14:4 que se glorificará sobre Faraón. En la cruz Dios es glorificado, exaltado. En su resurrección Dios es exaltado. No solo en su justicia, sino en su misericordia al salvar a pecadores. Romanos 9, 23, 24 dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Hermanos, la redención está en el centro de Éxodo 14. Un israelita podría decir en ese momento, estamos condenados a morir eternamente. Solo Dios puede salvarnos. No nos podemos salvar por esfuerzos humanos. Nuestro enemigo es mucho más poderoso que nosotros. Debemos confiar en Dios, no en nosotros mismos. Nuestra salvación es humanamente imposible. Dios nos libera de nuestros enemigos por su misericordia, no porque lo merezcamos. Al confiar en el Señor pasamos de muerte a vida. Dios nos da una nueva identidad como pueblo del pacto. Pregunto, ¿no es lo mismo que nosotros podemos decir hoy en día? Estamos condenados a morir eternamente. Solo Dios puede salvarnos. No nos podemos salvar por nuestros esfuerzos humanos. Nuestro enemigo es mucho más poderoso que nosotros. Debemos confiar en Dios, no en nosotros mismos. Nuestra salvación es humanamente imposible. Dios nos libera de nuestros enemigos por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. Al confiar en el Señor pasamos de muerte a vida. Dios nos da una nueva identidad como pueblo del pacto. Todo esto se cumple tanto para el pueblo de Dios en Éxodo 14 como para nosotros en Cristo Jesús. Éxodo 14 se amplifica en Cristo. Cristo es el verdadero libertador. Cristo es el verdadero mediador y Cristo es el verdadero salvador. Cristo es quien conduce a su pueblo a través del juicio hacia la vida eterna. Dios es glorificado cuando salva a su pueblo por gracia, cuando solo su poder puede traer liberación. Esto es un llamado a confiar completamente en Él. Volviendo a Éxodo 14, vamos a ver los versículos del 13 al 14. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Este versículo capta perfectamente tres verdades fundamentales que atraviesan toda la Escritura. Primero, no teman, no tengan miedo. Es un llamado a confiar que se repite a lo largo de toda la Biblia.
lo dice Isaías, lo dice Mateo, está por todos lados. No teman, no tengan miedo. Que no nos pase lo que nos pasó a Pedro, que da un paso de fe, de confianza en el agua, y luego al ver las circunstancias, al sentir el frío, el viento, al sentir el agua, se empieza a hundir, porque quitó los ojos de Cristo. Cuando tenés los ojos en Cristo y ves cuán poderoso es Él y recordás sus obras maravillosas y cómo Él cumple sus promesas y cómo Él libera a su pueblo, entonces no hay por qué temer. Cuando tememos, tememos cuando ponemos los ojos en nosotros mismos o en las circunstancias que nos rodean. De la mano con el no teman dice, estén firmes, estén firmes. La postura de la fe, que no depende de la fuerza humana, está firme. Estoy firme porque estoy sobre la roca, estoy abrazado a Cristo, estoy en Cristo. No depende de mí. Y 3, dice, vean la salvación. En otras palabras, vean lo que Dios va a hacer, vean lo que Dios ha hecho. Vean lo que Dios está haciendo. Vean la salvación. Dios es el autor de la salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y esto nos da algunas aplicaciones para nosotros como creyentes. No temas, confía en Dios, incluso cuando no ves la salida. Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército, pero Dios los había llevado ahí. Dios no te abandona cuando estás en crisis. Él permite llegar a ciertas situaciones para que aprendas a confiar en Él, no en vos mismo. Claro, alguno me podrá decir, bueno, yo estoy acá por mis malas decisiones, estoy acá por mi pecado, estoy acá porque... Sí, es verdad. Pero aún así Dios es más grande que tu pecado y que las circunstancias. Y Dios permite que estés ahí. Tenemos que estar firmes. Muchas veces es lo único que tenemos que hacer en tiempos de crisis. Quedarnos quietos, pero firmes. La desesperación muchas veces no te va a permitir ponerte de pie. El miedo te va a gritar que abandones. La impaciencia te va a tentar para que hagas algo inmediatamente, independientemente si es sabio o no, pero hace algo. A nosotros nos cuesta quedarnos quietos, estar firmes y ver la salvación de nuestro Dios. La impaciencia siempre nos va a mover a hacer algo. La imprudencia te va a gritar, saltá al mar rojo, aunque todavía no está abierto. Saltá, porque tenemos que hacer algo. Pero Dios nos dice que estemos tranquilos mientras Él lleva a cabo su plan y revela su gloria. Y eso es confianza en Él. Debemos de permanecer firmes viendo la salvación del Señor. No se nos pide hacer lo imposible, sino confiar en el Dios que hace lo imposible. ¿Qué tenés que hacer vos? Orá, ayuná, meditá en las Escrituras, congregate, animate con los hermanos en la fe, esperá, confía que el Señor pelea por vos. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer, pero sabía cuál sería el resultado final. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo y que los enemigos del Señor serían destruidos. Él podía decir a Israel, el Señor peleará por nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No tengo los detalles, pero el Señor va a pelear por nosotros y eso es más que suficiente. También podemos ver que la obediencia es el fruto de la salvación, no la causa. La obediencia de ninguno de nosotros va a causar salvación. Nunca va a ser suficiente nuestra obediencia como para generar salvación. La obediencia momentánea e imperfecta que nosotros podamos tener nunca va a generar un corazón nuevo. Es el resultado de nuestra fe en Cristo, de ser salvos. Israel fue salvado antes de recibir la ley. La ley vino en Éxodo 20. Dios te salva por gracia, no por méritos. Pero claro, Él te forma como pueblo, como una nación santa, apartada, y obra obediencia en vos, para que nosotros podamos glorificar al Señor a través también de nuestros estilos de vida. Pero me gustaría también hacer algunas aplicaciones para los no creyentes, porque nosotros no conocemos los corazones. Y amigo no creyente, si estás escuchando este mensaje, tu mayor necesidad no es salir de tus problemas, es ser salvado del juicio de Dios. Y
Y así como Faraón fue juzgado por su arrogancia, todo pecado será juzgado. Si vos creés que podés vivir de forma independiente de Dios, eso es ser arrogante. Creo que es la mayor de las arrogancias. Creer que podés salvarte a vos mismo haciendo buenas obras a través de la religión, eso es arrogancia. La cruz es el único lugar donde la ira de Dios fue absorbida en lugar de ser cargada en el pecador. Querido amigo, hoy es el día de salvación. No mañana, que no lo tenemos garantizado. No después del mediodía, que no sabemos si vendrá. Hoy y ahora es el día de salvación. No es demasiado tarde para venir a Cristo y ser salvo. Israel no pudo luchar ni nadar, solo pudo confiar. Vos no podés ganarte el cielo, necesitas que Dios abra el camino. Y ese camino es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14, 6. Y hermanos, recordemos que Dios salva para su gloria. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria es solo para Dios. Nuestra salvación no es por nuestras obras, es por el poder soberano de Dios. Dios se glorifica al salvar a los débiles, al hacer lo imposible con ellos. Entonces, ¿qué nos corresponde? Mirar a Cristo, el Redentor mayor, quien abrió el camino donde no lo había. Israel no podía salvarse a sí mismo. Su única esperanza era la gracia soberana de un Dios que pelea por los suyos, que pelea por su pueblo, que pelea por los que Él ha escogido, que pelea por aquellos que ha decidido tener una relación especial. Hoy, vos y yo estamos en la misma posición. No podemos cruzar por nuestras propias fuerzas los mares de la culpa, del pecado o del sufrimiento. No podés. Tenés que entregarte, tirarte a los brazos de gracia de nuestro Señor. Hoy Dios te llama a dejar de luchar por tus propios medios y a mirar su poder, el mismo poder que rescató a este pueblo. El mismo poder puede rescatarte a vos de tu culpa, tu condenación, tu pecado. Para Él llevarse toda la gloria de una salvación que solo Él puede dar. Querida iglesia, Dios llama a confiar aunque todo parece perdido. Aunque nada tiene sentido, Dios nos llama a confiar. Fíjense en el versículo 10, versículos del 10 al 14. El pueblo entra en pánico. El pueblo se queja con sarcasmo y deja en evidencia su falta de fe. Fíjense el versículo 11. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Claro, podríamos decir su temor y su clamor a Dios tiene mucho sentido, humanamente hablando. Humanamente hablando están a punto de morir masacrados, están en el medio de un desierto, dejaron sus hogares, sí eran esclavos, pero bueno, dejaron lo que tenían y ahora estaban a punto de perecer. Humanamente entonces podemos decir, sí, tiene sentido. Sin embargo, las palabras a Moisés muestran poca fe y una pérdida total de confianza en Dios. Un comentarista bíblico, Kaiser, dice, ellos se burlaron en el tono más satírico posible, ya que Egipto se especializaba en sepulcros y tenía alrededor de 3/4 de su tierra disponible para cementerios. Entonces ellos le dicen que no teníamos sepulcros en Egipto, que nos traes hasta acá. Pero habían perdido de vista quién era el Redentor, quién era el que los estaba guiando, quién es el que había demostrado su poder, quién los había liberado del ángel destructor, quién había dado las instrucciones de un cordero, quién les había dado las instrucciones de la Pascua. Habían perdido de vista el carácter de Dios porque las circunstancias a su alrededor no eran favorables. Que nunca nos pase eso a nosotros. Nosotros podemos confiar en nuestro Salvador. Dijo Spurgeon, hermanos, si hubiésemos confiado en Dios y hubiésemos salido del Egipto del mundo por su gracia,
y hubiésemos dejado todos sus pecados atrás, si fuésemos dejados para morir en el desierto, el Señor Jesucristo perdería su gloria como Salvador. El Padre Divino perdería su nombre de fidelidad inmutable y el Espíritu Santo perdería su honor de perseverancia en completar toda obra que emprende. En otras palabras, Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar morir a manos de nuestros enemigos. Si hemos confiado en Cristo, estamos en Él. Hemos muerto y resucitado con Él y tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es nuestra esperanza. Entonces, a modo de conclusión, fíjense en los versículos 4 y 18. Hay una repetición de una frase. La frase es, para que sepan que yo soy el Señor. Faraón había hecho una pregunta. En el capítulo 5, versículo 2, Faraón preguntó, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Dios que me demanda a mí, Faraón, obediencia? ¿Quién es ese Dios? ¿No conoces a Dios? Versículos 4 y 18, para que sepan que yo soy el Señor. Dios usó el milagro del Mar Rojo para hablarle no solo a Israel, sino también a Egipto. La cruz no solo nos habla a nosotros de esperanza, la cruz también le habla de condenación a los incrédulos. Dios divide el mar, versículo 21, Israel pasa en seco, versículo 22, y luego el mar destruye a los egipcios, versículos 27 y 28. Y todo esto lleva al clímax del capítulo, versículo 31. Israel temió al Señor y creyó en Él y en el siervo del Señor, Moisés. Hermanos, los israelitas estaban atrapados, sí, estaban atrapados, pero estaban atrapados para la gloria de Dios, estaban atrapados para su gloria. ¿Y vos? ¿Estás confiando en tu libertador o tenés miedo? Él es digno de nuestra confianza. Amén. Oremos.